de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Quién dijo estas palabras? Las dijo el Señor Jesucristo y quedaron plasmadas en la Escritura, en Juan 5:25. El Señor hablando a los muertos espirituales. Porque el muerto espiritual dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El muerto espiritual es un hombre en su estado original, animal, el cual no es conocido de Dios, Dios no lo escucha, por mucho que cante, que ore, que clame, que hable y piense que Dios le escucha. No es así, porque el mismo Señor en Mateo 22:32 dijo lo siguiente, que Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivo. Y se refiere aquí el Señor a los muertos espirituales, a los cuales les habla en Juan 5:25, cuando Él ha dicho, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Coincidencialmente, en la Escritura, porque todo está enlazado en la Escritura, porque la Escritura no se equivoca ni se contradice, en Efesios 1:13 dice lo siguiente, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado. El muerto espiritual debe oír el evangelio, debe entenderlo, para que lo pueda creer con fe, para que pueda poner fe a este mensaje que es el mensaje de salvación. Porque Cristo es la única puerta de salvación para los muertos espirituales poder volver a la vida. El Señor mismo lo ha dicho en Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, un muerto espiritual le es necesario volver a la vida, nacer de nuevo por mano de Dios, oyendo, entendiendo y creyendo con fe en el Evangelio. Un muerto espiritual está urgido de nacer de nuevo, como el Señor se lo explicó a Nicodemo, un doctor en la ley. Os es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Esto está en Juan 3, del 1 al 8. Un muerto espiritual es un desconocido para Dios. Está sin conexión con Dios. No entiende las cosas que son de Dios. No entiende este libro que es la Biblia, que es la palabra de Cristo. Está en tinieblas. No sabe a dónde va. Porque el Señor ha dicho en Juan 12:35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Un muerto espiritual está en tinieblas. Entonces, ¿cómo está el ser humano en el camino ancho? El ser humano en el camino ancho está con 3 estados terribles
que debe reconocer ante Dios y son, primeramente, la moral corrompida. Está moralmente corrompido. Cuando nace, nace ya con la semilla del pecado. Es un pecador en potencia. Peca antes de comenzar a gatear, antes de comenzar a hablar, antes de comenzar a caminar. Vive pecando toda la vida. Cuando sale de su estado de inocencia comienza con un pecado número 1 y ese pecado le mata el espíritu. Queda desconectado de Dios y se deja caer sobre él el decreto condenatorio que el Señor ha dictaminado en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Y en el instante en que cometió su pecado número 1, consciente de que eso era malo, ahí comprendió que había cometido un pecado haciendo algo malo. Puede ser una mentira o un mal pensamiento hacia otro ser humano o hacia cualquier otra situación, pero un mal pensamiento es un mal pensamiento y ante Dios un mal pensamiento es un pecado que se paga con la muerte del alma. Saliendo de ese estado de sección condenatoria, inocencia, excepción total, con un solo pecado, allí ese decreto, el alma que pecare, esa morirá, lo dejó en condena eterna para morir eternamente en el lago de fuego. Su alma que tiene eternidad puesta por Dios para vivir eternamente el alma, esa alma va a vivir en ese estado de muerte total, porque Dios ha puesto eternidad en el alma de los hombres. Eclesiastés 3:11, allí dice que Dios ha puesto eternidad en el alma de nosotros. Y el alma tiene 2 estados posibles para vivir en la eternidad, que es según el destino que yo o usted le demos a nuestra alma. Porque si hay 2 estados posibles donde mi alma pueda vivir, yo debo tomar la decisión de dónde voy a pasar la eternidad, en estado de muerte o en estado de vida. Pero es un solo estado. ¿Por qué? Porque el alma, Dios le ha puesto eternidad. El cuerpo muere, lastimosamente, pero el alma, al salir del cuerpo, va hacia la eternidad y nunca morirá. Morirá de una forma. La muerte del alma es separación entre Dios y el hombre. Muerte eterna entre Dios y el hombre. El hombre nunca más volverá a saber nada de Dios, porque está en muerte eterna de su alma, por haber tomado la decisión de irse hacia ese estado. ¿Y por qué el alma iría a ese estado de muerte por decisión del ser humano? Porque es que el decreto o el otro decreto que sentencia el alma dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. O sea que el pecado lo pagamos nosotros con la muerte de nuestra alma. Ese estado judicial está el ser humano en el camino ancho. Su estado judicial es terrible. Está condenado a pasar la eternidad en el lago de fuego. Eternamente y para siempre separado de Dios. Esa es la muerte del alma. Ese es uno de los 3 estados en el cual el hombre se encuentra en el camino ancho. Corrompido al nacer, corrompido al morir. Toda su vida va a pecar, porque su naturaleza es pecaminosa.
porque su condición es de un perverso, de un degenerado, de un depravado, corrompido, con malos pensamientos o pensamientos cochinos. Es un transgresor de la ley divina de Dios por cada segundo de su vida. El pecador no deja de ser pecador y comete pecado porque es pecador, porque es su naturaleza. El estado moral del ser humano es terrible. El Señor, hablando de ese estado corrompido del ser humano, dice en Mateo 15:19, que del corazón salen todos los pecados. Del corazón nuestro salen todos los pecados, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, los asesinatos, las mentiras, las maledicencias. Todas las maldades salen de nuestro corazón, dicho por el Señor Jesucristo en Mateo 15:19. En Jeremías 17:9, el Señor hablando de nuestra alma, que es lo más malvado que existe en este mundo. Porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, para dar a cada uno según su obra, según su camino. El Señor habla de nosotros en su palabra y nos describe tal cual somos y estamos ante Él. En Jeremías 17:9 el Señor dice que nuestra alma es lo más malvado que puede existir, que no hay otra cosa más malvada y perversa que nosotros. En Isaías 1:6 el Señor dice otra cosa más terrible. Dice lo siguiente, que desde la planta del pie hasta la cabeza no se halló cosa sana en él, sino herida, hinchazón y podrida llaga, que no han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Qué terrible, queridos amigos. El Señor nos ve como una llaga podrida. Podrida. Pueden imaginarse, todo el mundo conoce una llaga podrida. Es lo más hediondo, asqueroso, dan ganas de vomitar. No podemos comer nada más con el olor. Se nos revuelve el estómago. Y así nos ve Dios. Dios dice que nuestra alma es podrida, perversa, degenerada, cochina, que de nuestra alma salen todos los pecados. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque nosotros tenemos una naturaleza corrompida en lo moral. Nosotros jamás podremos dejar de pecar. Es una condición que está dentro de nosotros mismos y jamás nosotros podremos dejar el pecado. Parcialmente, sí, pero me propongo no mentir, me propongo no robar. Y es posible que no robe, pero sí voy a mentir. ¿Saben por qué? Porque los pecados son automáticos. Los pecados son una realidad en la vida de nosotros. Y es algo terrible y es una condición de la que nosotros no podemos cambiar, no podemos hacer nada. No hay nada, no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para nosotros cambiar esta condición. Y una vez cuando ya hemos cometido el pecado número 1, no hay nada que yo y usted podamos hacer para revertir esa situación
pudiendo nosotros hacer algo para Dios, para que Dios nos quite la condena judicial, nos quite la muerte espiritual y nos quite esta condición pecaminosa. Que Dios quite esta naturaleza pecaminosa por algo que nosotros hagamos para Dios, para entregárselo a Dios. Nosotros no tenemos nada que podamos hacer, nada que dejemos de hacer para revertir estos tres estados, esta condición terrible en la que se encuentra el ser humano en el camino ancho y espacioso que va a la perdición, como el Señor lo ha descrito en Mateo 7, 13 y 14, mostrándonos los dos caminos por el cual el hombre debe elegir el mejor, y es el que va hacia la vida y no el que va hacia el infierno, hacia la muerte, hacia la condenación eterna de su alma. El Señor lo ha dicho ahí, mostrando la puerta estrecha y el camino ancho. El ser humano en el camino ancho se encuentra en una situación más que terrible porque está con su alma condenada. Va marchando al infierno. Su espíritu está muerto dentro de él. Él tiene el cuerpo vivo, tiene el alma viva, pero el espíritu dentro de él está muerto. Pero él puede oír la voz del Hijo de Dios, porque el Señor lo dijo. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Tienes, amigo, una oportunidad de oír el Evangelio, de entenderlo, de creerlo. Y tu espíritu volverá a la vida porque Dios lo hará nacer de nuevo, pero solo si prestas oído al Hijo de Dios, porque el Señor ha dicho en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene, mas ha pasado de muerte a vida. Pasar de muerte a vida es cruzar el umbral de las tinieblas a la luz, de la muerte hacia la vida, del camino ancho al camino angosto. Resultado de haber oído con atención, haber prestado atención al mensaje de salvación que es el Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Amigo, este es el Evangelio que está en 1 Corintios 15, del 3 al 4, y es el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Es el mensaje único que nos anuncia la muerte del Señor Jesucristo salvando nuestras almas en la cruz del Calvario. ¿Cuándo sucedió esto? Hace 2000 años. El Señor Jesucristo, en sustitución de nuestras almas, se le cargaron a Él todos los pecados de la raza humana. Los pecados míos, los pecados suyos, los pecados de toda la raza humana fueron arrojados en el cuerpo del Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo, muriendo en sustitución por nuestros pecados, allí quedaran nuestros pecados totalmente perdonados judicialmente. En Colosenses 2, 13 y 14 dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo.
perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Allí, penalmente, nuestros pecados quedaron borrados, porque cuando algo se perdona, se borra, queda en el olvido. Ya nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, ha dicho el Señor. El Señor más nunca va a condenarnos por medio de ningún pecado, por medio de ningún pecado, porque el Señor lo prometió y lo cumplió en la cruz cuando dijo, y yo les doy vida eterna y de ningún modo morirán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Lo dijo y quedó escrito en Juan 10:28. Y Él hizo otra promesa y la cumplió en la cruz, que fue la sustitución. Cuando Él dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y dice lo siguiente, este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10:17 y 18, allí quedó escrito las palabras maravillosas. Cuando el Señor prometió sustituir nuestras almas con la vida de su alma, Él, obedeciendo el mandamiento de su Padre, el Padre Celestial, cumplió esa promesa en la cruz de dejar nuestras almas con vida eterna, totalmente perdonadas por medio de una obra de sustitución de condena. El Señor se dejó condenar en el lugar de todas las almas, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. Primera de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Primera de Pedro 2:24. Colosenses 2:13 y 14. Segunda de Corintios 2:19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos ha entregado la palabra de la reconciliación. El Señor, Dios Padre, en la cruz junto a su Hijo, Él mismo estaba en Cristo. Él vino personalmente a estar en su Hijo, con su Hijo en la cruz. ¿Haciendo qué? Haciendo la obra más maravillosa que se le ocurrió a Dios en favor de nuestras almas. Y fue reconciliarnos consigo, para que quedáramos unidos a Él por medio de la salvación. Solo que el ser humano debe tomar la decisión de creerle a Dios esa salvación que fue consumada en la cruz del Calvario. Dios Padre, Dios Hijo, los dos fueron a la cruz, como Abraham con Isaac, cuando fueron al sacrificio que Abraham, por petición del Padre Celestial, el Señor, le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Y obedientemente Abraham fue, él y su hijo. Así pasó en la cruz el Padre y el Hijo, los dos, en esa obra maravillosa de salvación, en ese momento glorioso en el que el Señor Jesucristo fue sacrificado por todas las almas que quedamos condenadas con un solo pecado, y en el camino ancho, judicialmente,
muertos espiritualmente y con una condición malvada, degenerada, corrompida. El Señor Jesucristo fue a la cruz a poner la vida de su alma por nuestras almas, por nuestros pecados. Y Él lo hizo, lo prometió, lo hizo y lo cumplió, muriendo de esa forma sin cometer Él un solo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. El Señor Jesucristo no cometió un solo pecado, pero llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y los pagó por nosotros que somos los pecadores, los delincuentes. Yo cometí un delito. Yo soy culpable de que Cristo haya ido a la cruz. Si Cristo fue a la cruz a morir por mis pecados fue porque yo cometí al menos un pecado. Y ese pecado, sin contar con todos los demás pecados, que son trillones y trillones de pecados, esos pecados, pero un solo pecado a mí me condenó. Y por esa condena, Cristo fue a la cruz para tener que pagar Él en vez de mí. Yo soy la delincuente aquí. Por mi pecado que yo cometí, Cristo fue a pagar en la cruz. Y así sucedió con todas las almas. Si Cristo murió por nuestros pecados, es porque nosotros cometimos un delito y no podíamos pagar por ese delito. Por eso Cristo vino y subió a la cruz. Voluntariamente. Voluntariamente. Entonces quiere decir que si yo cometí un delito y Cristo tuvo que pagarlo en la cruz, yo soy la culpable de su muerte. Yo soy una delincuente ante Dios. Y el decreto dice, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Yo tenía que pagar un solo delito con la muerte de mi alma. Pero como yo no podía pagar por mí misma, por mi corrupción moral, mi muerte espiritual, mi condena, yo no tenía la capacidad para pagar por un solo delito que yo cometí que se llama pecado. ¿Y qué dice la continuación de ese versículo? Más la dádiva de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios para mi alma condenada, para mi espíritu muerto, para mi condición pecaminosa, malvada, degenerada, es Cristo Jesús muriendo en la cruz, pagando Él en vez de mí, en sustitución Él por mí, por mis pecados. Esta es la gran verdad, esta es la buena noticia. Y el Señor, antes de ir a la cruz, comenzando su ministerio, el Señor Jesucristo dijo que hay dos demandas que nosotros los seres humanos, delincuentes ante Dios, muertos espiritualmente, corrompidos moralmente y condenados, marchando al infierno, debemos obedecer si queremos pasar de muerte a vida, si queremos cruzar el umbral de las tinieblas a la luz, si queremos que nuestro espíritu nazca de nuevo por manos de Dios, si queremos que esas condenas no estén más, porque las condenas no están. Lo que hay es que creer que ya no están, porque ya Cristo pagó por los pecados de nosotros. Las condenas fueron arrojadas a Él, los pecados fueron arrojados a Él, los decretos condenatorios quedaron sin efecto, la ley quedó sin efecto. Ahora la condena
No es porque un pecado me condene, porque 1000 pecados me condenen. Ahora la condena es por mi incredulidad. Porque yo no crea el mensaje del Evangelio cuando dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Y que Cristo fue resucitado, que fue sepultado y fue resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Que yo no crea este mensaje es lo que me condena. Entonces yo y usted y cualquier alma en el camino ancho, moralmente corrompido, espiritualmente muerto y condenado marchando al infierno, debe obedecer las 2 demandas que el Señor dijo en Marcos 1:15. Cuando Él dijo esto, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Arrepentíos. Y creed aquí con fe en el Evangelio. El arrepentimiento que el Señor demanda en su palabra es que usted reconozca, usted que está en el camino ancho, en este momento, muerto espiritualmente, corrompido en su moral, condenado y va marchando al infierno. Usted debe reconocer eso. Es estos 3 estados en los que usted se encuentra ante Dios. Y no seguir pensando que usted es una buena persona, que usted se porta bien, que usted no le hace daño a nadie, que usted es la mansa paloma de Dios. Que usted cambie esos pensamientos y se autoperciba corrompido en su moral, muerto espiritualmente y condenado marchando al infierno, y que en esa condición, en esos 3 estados, moral, espiritual y judicial, usted, querido amigo, se encuentra ante Dios. Usted debe reconocer eso, pero ante Dios, y cambiar los pensamientos que usted tiene de usted. Que usted piensa que usted es una mansa paloma, que usted no le hace daño a nadie, que usted es un santo varón, que usted no le pega los cuernos a su señora, que con la que usted se casó y que vive con ella muchos años, que usted tiene un hogar excelente, bonito y toda la cosa, que usted no roba, que usted no habla mal de nadie, que usted no miente, que usted no codicia, que usted no envidia, que usted no hace ninguna tramoya aquí en su cabeza contra nadie. Y el Señor dice en su palabra que eso que usted piensa aquí es mentira. Porque en Romanos 3, 10 al 18 hay una radiografía que el Señor dibujó de nosotros. No hay justo. Como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaño. Veneno de áspid hay debajo de su lengua. Su boca está llena de maldición y de amargura. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Sus pies se apresuran para derramar sangre y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de ellos. Mire, ¿qué le parece esta radiografía? Cristo mismo, como está escrito en el Antiguo Testamento y el apóstol Pablo acá, en Romanos 3, 10 al 18, lo ratifica. No hay justo, ni uno solo. Usted no se crea bueno. Usted no se crea que usted no le hace daño a nadie. Porque la Escritura dice lo contrario, cuando el Señor dijo que del corazón de nosotros salen todos los pecados, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las maledicencias, los hurtos, los robos, las mentiras, los asesinatos, la codicia, la envidia, todo. Todo sale de aquí del corazón, que es el alma, es el centro de nosotros. El Señor le dice a nuestra alma, le llama el corazón. Y Él dijo que el corazón de nosotros es engañoso, nos engaña. Nos hace creer cosas que no somos. Y además es perverso más que todas las cosas.
que después de la maldad de nosotros no hay otra cosa más malvada. Fíjese. Si vosotros siendo malvados, dice el Señor en el original del doctor Francisco La Cueva, el interlineal. La Reina Valera dice, si vosotros siendo malos, y el interlineal dice, si vosotros siendo malvados, dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestra Padre dará el Espíritu Santo a quien vosotros lo pidáis. Pero menciona esta palabra, que ya viene él mencionando en la parte de atrás. Si vosotros siendo malvados, la palabra malvados, es lo mismo que dijo en Jeremías 17:9, que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Usted sabe lo que es esto, querido amigo, que usted y yo seamos la cosa más perversa, que en nosotros no se halló cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, y que no han sido vendadas, curadas ni suavizadas con aceite. Están allí. La podredumbre está en nosotros. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:21, dice lo siguiente: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Aunque yo haya pasado la puerta estrecha, yo sigo siendo ante Dios la persona más malvada. Que yo, desde mi corazón hacia mi pensamiento, brotan los pecados. Que aquí se generan todos los pecados porque salen de mi alma. Y aquí se gesta el pecado. Allí está fornicación, avaricia, codicia, mentira, maledicencia, idolatría, robos, hurtos, homicidios, adulterios. Todo lo asqueroso está en mí, en ti, en todo el mundo. Aunque el mundo entero diga lo contrario, ellos son los que quedan como mentirosos, porque la Escritura dice lo que Dios piensa de nosotros, lo que Dios cree de nosotros y lo que Dios dice de nosotros los seres humanos. De nuestra alma brotan todos los pecados, los pensamientos cochinos y perversos, que en nosotros no hay nada sano, que aunque pasemos la puerta estrecha, esta condición no va a cambiar con pasar la puerta estrecha, porque seguimos con las inmundicias en la carne, porque seguimos pecando, porque nuestra naturaleza no cambia, porque es una naturaleza. Es nuestra naturaleza, amigo. No es algo que se quita, se pone, no. No es una cosa que yo voy a limpiar, ni que te laves con lejía, ni amontones camiones de jabón. Tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor. Siempre vamos a pecar. Quiéramos hacerlo o no. Así nos propongamos no hacerlo. Siempre vamos a estar pecando en contra de Dios. Y esta condición no la quita irme a una religión, meterme en una religión, creerle a un pastor cuando me dice que yo, ahora por estar en la religión, ahora yo tengo que guardar santidad, dejando el pecado. No robando, no matando, no insultando, no adulterando, no fornicando, no mintiendo, no haciendo nada. Pero ese pastor se olvidó cuando el Señor dijo en Mateo, capítulo 5, en el 21 y el 27, lo siguiente: habéis oído en la ley, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enojare con su hermano ya lo asesinó en su corazón, ya se convirtió en un asesino de corazón. Habéis oído a los antiguos en la ley, no codiciarás, no cometerás adulterio. Mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:21, Mateo 5:27. El Señor ha dado una estocada cuando ha dicho: yo no he venido
abrogar la ley o los profetas, yo he venido a completarla. Cuando el Señor dice más, yo digo, ahí la completó. Ahí nos terminó de dar el último toletazo para que nos diéramos cuenta que ningún ser humano puede obedecer la ley, porque si no va de hecho a cometer el adulterio, lo puede hacer totalmente con la vista, con la mente, con el corazón. Al mirar, ya pecó, porque cuando miró, ya codició. Y al codiciar la mujer que no es su esposa, ya cometió el adulterio. Ya se constituyó un adúltero de corazón ante Dios, porque el pecado el Señor lo juzga desde aquí adentro de nuestra alma, que es nuestro corazón. No el músculo cardíaco que bombea sangre, no. El corazón de nosotros, cual Dios, el Señor se refiere, es nuestra alma, que es perversa y engañosa más que todas las cosas, que de ella salen todos los pecados. Y por ser nosotros pecadores, transgresores de la ley de Dios, pecando desde que salimos del vientre de nuestra madre, por esa causa, al cometer un solo pecado, saliendo del estado de inocencia que nosotros, con el que nacemos para estar en conexión con Dios, nuestro espíritu vivo, cuerpo vivo, alma viva en ese estado, excepción condenatoria, al cometer un primer pecado, ya entendiendo lo bueno y lo malo, ahí nos constituimos ya transgresores de la ley de Dios. Ya somos pecadores condenados, muertos espiritualmente, marchando al infierno. En esa condición estamos y por esa condición pecamos, porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra moral corrompida. Tenemos una incapacidad para nosotros poder hacer algo en beneficio de nosotros ante Dios, para que Dios nos quite toda esta cosa horrible que tenemos y que llevamos. Pero el Señor ha mostrado el verdadero arrepentimiento, que es un reconocimiento que el ser humano, todos los seres humanos tenemos que tener ante Dios, y es reconocer nuestra bajeza moral, nuestra muerte espiritual y que judicialmente quedamos condenados porque nosotros violamos la ley de Dios con un solo pecado. Y eso llevó a Cristo a morir en la cruz para que Él pagara por nuestros pecados. Y el Señor dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos aquí en la mente. Reconocimiento de lo que somos y cómo estamos ante Dios. Reconocer nuestro estado ante Dios, que es el moral, el espiritual y el judicial. Con esta condición estamos todos en el camino ancho antes de cruzar la puerta estrecha, que es Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 19. Antes de nosotros hacer efectiva la salvación consumada en la cruz por Cristo Jesús, este es nuestro estado. Esta es nuestra situación, esta es nuestra condición. 3 estados terribles. Y ese es el reconocimiento que el Señor dice cuando dijo, arrepentíos. En Isaías 55:7, el Señor dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Su pensamiento, todo radica en el cambio de los pensamientos. Debo cambiar mi manera de pensar, como yo pienso que soy, como estoy. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no cometo nada malo, yo no robo, yo no cometo adulterio, yo si soy soltero yo no fornico, yo no robo, yo no hago nada, pero no. El Señor dice lo contrario, que de nuestros pensamientos salen, del corazón salen los malos pensamientos. Y un mal pensamiento que usted tenga, querido amigo, contra alguien, deseándole la muerte, deseándole el mal, deseándole que le pase un camión por encima. Ese es un mal pensamiento, y un mal pensamiento es un pecado que se paga con la muerte del alma del que cometió el pecado.
y no hay forma de pagar por un solo pecado. La única forma es con la muerte del alma. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor de nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, a pesar que nosotros somos unos delincuentes, degenerados, depravados, pervertidos. En misericordia, Dios envió a Cristo a morir por nuestros pecados. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En ningún momento nosotros hicimos nada para merecer la salvación. No fue por ninguna obra de nosotros, porque nuestras obras, dice la Escritura, que son trapos de inmundicia. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia para Dios. Entonces no hay nada que yo, como pecadora, como delincuente, como transgresora, muerta espiritualmente, condenada y marchando al infierno, yo pueda hacer para entregarle a Dios como pago de que me quite las condenas, de que me quite los pecados, de que me quite la muerte espiritual, de que me quite la pecaminosidad. No hay nada, mis queridos amigos, que nosotros, ni usted ni yo, podamos hacer, o en el último caso, dejar de hacer para dárselo a Dios en pago. Porque la paga del pecado es muerte. Así lo dice claramente, que hay una sola forma de pagar por un solo pecado que me condenó el alma, que me mató el espíritu. Porque pecadora ya nací. Yo nací con la semilla del pecado dentro de mí. La semilla mía es pecado. Mi naturaleza es pecaminosa. Tengo una condición malvada, degenerada, cochina, perversa, pervertida. Esa condición es la que tenemos todos los seres humanos en el camino ancho. Entonces, un muerto espiritual está necesitado de nacer de nuevo con urgencia para volver a la vida espiritual y poder entender las cosas que son de Dios. Porque ahora estás en el camino ancho, muerto espiritualmente y no las puedes entender. Para ti son locura. Porque las cosas de Dios solo se entienden a cabalidad cuando Cristo viene a morar por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Es la única forma. ¿Y cómo sucede eso? Oyendo y poniendo fe en el Evangelio, sin dudar de que Cristo ya te salvó. Lo dice claramente el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Entonces, ¿en qué condición estamos todos los seres humanos antes de hacer efectiva la salvación por medio de poner fe al Evangelio? Estamos así, corrompidos moralmente, espiritualmente, estamos muertos, desconectados totalmente de la presencia de Dios. No somos conocidos de Dios, no somos escuchados por Dios. Y no porque Dios no tenga el poder de escuchar a un muerto espiritual. Es que Dios no hace tratos con muertos. Desde el Antiguo Testamento lo podemos ver a medida que vamos leyendo la Escritura, nos vamos dando cuenta que el Señor no habla con muertos, no tiene tratos con muertos. Él habla con vivos espirituales, personas que han creído que hoy en esta modalidad de salvación que es por medio de la gracia, porque la salvación es gratis, sin que usted tenga que hacer, sin que usted tenga que pagar, por medio de creer en el Evangelio. Allí usted es sellado con el Espíritu Santo, como dice Efesios 1, 13 y 14. Es la única manera, el único medio válido para volver a la vida espiritual, para pasar la puerta estrecha.
es por medio de oír el mensaje de salvación, el Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas. 1 Corintios 15, 3 y 4. Un mensaje maravilloso que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado por el Padre al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el maravilloso mensaje de salvación que una persona que ha hecho el reconocimiento de sus tres estados, moral, espiritual y judicial, en camino ancho, reconociéndose así ante Dios, cambiando sus pensamientos, puede llegar a creer con fe en el Evangelio, porque va a entender claramente por cuál causa fue Cristo a la cruz. Si Cristo fue a la cruz a morir por mis pecados, yo tuve que haber hecho algo para que Dios dejara que se dejaran caer los decretos condenatorios sobre mi alma y me condenaran. Yo tuve que haber hecho algo muy malo. Y lo malo que hice fue que violé la ley divina de Dios, mintiendo o con un mal pensamiento. Cualquier pecado, chiquito, mediano o grande. Todos los pecados son iguales ante Dios y la sentencia es una sola. Condena para el alma. Condena a muerte eterna para el alma. Muerte espiritual. Pero nacemos con la condición perversa, degenerada, pervertida, depravada, con nuestros pensamientos cochinos, pensamientos de perversidad, pensamientos horrorosos, asquerosos. Nosotros estamos perdidos sin Dios. Nosotros en el camino ancho estamos necesitados de un Salvador. Los muertos espirituales están urgidos de nacer de nuevo por mano de Dios. El nuevo nacimiento espiritual que solo surge y se produce por medio del creer con fe en el Evangelio, porque el Señor lo ha dicho varias veces. En una de las partes que el Señor lo dice es en Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene. Ya no hay condena para él, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Ahora pues ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, 1 lo dice. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. La justificación solo se produce de parte de Dios hacia un delincuente del camino ancho. Es por medio de que Él detecte la fe en Él. Solo la fe puede salvarle. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no es declarado inocente ante Dios, es porque usted es un incrédulo al Evangelio. Es porque usted no le ha creído la salvación de Dios que Dios le regaló a usted gratis. Y usted está siendo mentiroso a Dios. Pero aquí los únicos mentirosos y delincuentes somos nosotros. Dios no miente. En Hebreos 11:6 dice la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No es porque usted se porte bien, no es porque usted crea ser una buena persona y con eso usted cree que va a llegar al cielo, a engañar a Dios,
poniendo sus obras, ya que por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Usted por medio de sus buenas obras cree que puede engañar a Dios poniendo sus buenas obras. No, porque la ley fue puesta por Dios, no para que ningún ser humano con su incapacidad moral, con su muerte espiritual y su condenación encima pueda obedecerla. Solo para que nosotros, los delincuentes, nos demos cuenta que somos delincuentes. Porque si la ley dice no mentirás y yo miento, ya yo cometí un delito. Y que con solo enojarme con una persona, en mi corazón ya yo lo mandé a la muerte, sin haberlo tocado. Porque la ley me lo está diciendo que no se debe hacer, pero yo lo hice. Yo lo hice. Y ahí yo debo entender lo que soy ante Dios. Y no es por mis obras que debo yo ponerlas a Dios, porque la Escritura lo dice en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo ya tengo ese conocimiento de que la ley me juzga como ladrón, como fornicaria, como adúltera, mentirosa, codiciosa, envidiosa, de todo, pues son 10 puntos, aparte de todas las demás leyes que el Señor puso. Esas 10 que fueron entregadas a Moisés en unas tablas de piedra, esa ley me acusa a mí que yo soy transgresora de la ley porque yo violo esa ley y me constituyo con un solo pecado, transgresora de la ley, con una sola cosa que yo cometí en contra de esa ley, que es la ley de Dios. Entonces, yo no puedo poner mis obras. Usted no debe poner sus obras porque se va al infierno. Porque no es por obras. La salvación no se hace efectiva por medio de obras. El único medio válido para que nosotros hagamos efectiva la salvación que logró el Señor Jesucristo en la cruz, que es un regalo, que es una dádiva, que es un regalo, es algo que se recibe gratis. Eso se hace efectivo solamente por medio del creer con fe en el Evangelio después de haberlo oído y entendido. Porque si el Evangelio se oye con el oído, pero no se entiende con el entendimiento, jamás se va a creer en el corazón. Quedará aquí intelectualmente, porque acuérdense que nuestro corazón no se engaña y nos puede hacer creer que somos salvos, que pasamos la puerta estrecha, y no es así. Primero debe haber un reconocimiento de lo que yo soy ante Dios, que ya se los expliqué, para poder entonces ahora tener la capacidad de entender por qué pasó todo en la cruz. ¿Por qué Cristo vino a sustituir nuestras almas? ¿Cuál fue la razón que lo llevó a morir a la cruz? Entender que fueron mis pecados y que solo un pecado me condenó. Y que después de ese pecado yo he cometido trillones de pecados, los cuales Cristo pagó en la cruz. Toda la vida de pecado, toda mi vida de pecado, toda la vida de pecado suya, de todas las razas, ya fueron pagados. Significa perdonados. Cuando una deuda se paga, ya no se puede cobrar más. Y esa deuda quedó pagada por Cristo y no será cobrada más nunca a ningún ser humano. Más nunca, porque un delito no se paga dos veces, ni con Dios ni con las leyes de la tierra. Y vaya que Dios es un Dios justo. Él es juez justo. Él implementa la justicia. La justicia es su bandera, porque Dios es un Dios juez justo, que implementa la justicia cuando hay que implementarla. Y Dios no le va a cobrar a usted 2, ni 3, ni 4 veces por los mismos pecados. Porque entonces Él quedaría como mentiroso, porque Él envió a Cristo a morir por los pecados y la deuda quedó saldada. Por tanto, usted ya quedó perdonado. Judicialmente los pecados ya usted no lo van a condenar más nunca, aunque usted siga haciendo pecado, porque de hecho usted va a seguir cometiendo pecado, porque usted, al igual que yo, y todo el mundo en esta vida, en este globo terráqueo, somos delincuentes. Y como delincuentes,
vamos a cometer los pecados. Nosotros cometemos pecado, cometemos delito, cometemos transgresiones, todo en contra de Dios. Pero Dios ya nos salvó. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues el don es de Dios, no por obras de nosotros, para que nosotros no nos jactemos. No por obra para que nadie se jacte. Ahí lo dice claramente. Entonces, ¿por qué yo puedo creer que por estar en una religión yo no peco? Yo guardo santidad, yo me porto bien, tengo la capacidad de dejar el pecado. Yo pago los diezmos, yo pago a Dios, los pactos, los milagros. Yo pago por todo, yo quiero pagar por todo. Entonces, si usted paga, usted está en deuda, como lo dice Romanos 4:5. 4, 4 y 5. Porque el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más el que no obra, si no cree, ¿qué pasa con ese? A este le es contada su fe por justicia. Ahí sí cuenta, porque usted no obra, sino que usted prefiere creer con fe que Cristo ya lo salvó. Pero si usted prefiere decir que sus buenas obras sirven para que usted entre al cielo, su corazón lo está engañando. Acuérdese que el corazón engaña porque es perverso. Y como usted no es justo, usted hace iniquidad. Y usted no reconoce que usted es un inicuo, que usted es un delincuente, que usted es un transgresor, y usted peca contra Dios todos los días, cada segundo. Y que aunque usted se lo proponga, usted no lo va a lograr, entiéndalo. Porque resulta que es una condición pecaminosa. Es como la gallina. La gallina nace gallina, vive como gallina poniendo huevos. Esa es su naturaleza, poner huevos. ¿Cuándo la gallina va a dejar de poner huevos? Cuando se muera. ¿Cuándo usted va a dejar de cometer ese pecado? Cuando usted se muera físicamente. Porque estando vivo, ni que usted haga lo que haga, entiéndalo. Usted no va a dejar de pecar. Y esa condición pecaminosa, usted la tiene que reconocer ante Dios. Su muerte espiritual debe reconocerla ante Dios. Y la condena por haber pecado una sola vez, tiene que reconocerla. Y creer que Cristo murió por los pecados de usted. Y que así lo salvó. Usted tiene que entender qué fue lo que hizo Cristo para salvarlo a usted. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para salvar nuestras almas? Murió por nuestros pecados, lo dice el Evangelio. Murió por todos los pecados de la raza humana que la raza humana iba a cometer durante toda su vida. Y que por ser pecador, cometió un solo pecado y quedó muerto espiritualmente y condenado a morir en el lago de fuego. Pero Cristo vino y murió por todos los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y así nos salvó. Cristo se dejó enjuiciar, porque en Él se celebró un juicio en la cruz hace 2000 años, que fue condenatorio, sustitutivo y judicial. Porque en Él fueron cargados todos nuestros pecados. Él llevó todos nuestros pecados a la cruz para que nuestros pecados fueran totalmente perdonados en la parte judicial, para que nuestros pecados ya no nos condenen más. Pero Cristo tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados. Él tuvo que pagar la deuda de nuestros pecados. Él obedeció el mandamiento que Dios Padre le dio de morir en la cruz, sustituyendo nuestras almas, vida por vida, alma por alma. El alma del Señor Jesucristo en sustitución de nuestras almas. Eso hizo Cristo para salvar nuestras almas. Y ahora el Señor Jesucristo llama al arrepentimiento que debe hacer el ser humano para salir del camino ancho. La Escritura dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo
con justicia por aquel varón, Cristo, a quien designó, dándonos fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor demanda metanoia, arrepentimiento para salvación, que el hombre se reconozca como está ante Dios, que el hombre reconozca su estado moral, espiritual y judicial ante Dios, que el hombre cambie sus pensamientos, que haya metanoia, que se produzca el arrepentimiento para conocer la verdad, para saber la verdad, para pasar la puerta estrecha, para hacer efectiva la salvación, para creer en el Evangelio con fe y así salir del camino ancho en ese estado de muerte espiritual y en ese estado de condenación eterna, porque la pecaminosidad no va a cambiar en él. Nosotros somos pecadores porque hemos nacido pecadores, porque en el huerto de Edén, Adán cometió una transgresión. Un solo pecado cometió y allí hubo una transferencia de maldición, de pecado y de muerte, lo dice Romanos 5:12. Que por un hombre entró el pecado del mundo y con el pecado la muerte, y así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Allí lo dice la Escritura. Entonces allí se generó todo. Y nosotros nacemos siendo pecadores, nacemos con la semilla del pecado. Y es una condición horrorosa porque nosotros no podemos librarnos de pecar. El Señor ya nos libró de los pecados porque murió por nuestros pecados, librándonos de las condenas causadas por el pecado, pero en la parte judicial. Pero en la parte moral nosotros seguimos siendo lo mismo ante Él. Delincuentes, transgresores, pecadores en potencia. Porque desde nuestro corazón, nuestra alma, se generan los pecados. No tenemos escape. Entonces, en el camino ancho, el Señor demanda a todo ser humano el arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor prometió venir por los suyos, pero aún no ha venido, no porque el Señor sea mentiroso, ni porque el Señor no cumpla su palabra. La palabra de Dios se cumple sí o sí, solo que lo dice la Escritura. Es paciente con la humanidad. Todavía el Señor tiene paciencia con la raza humana. Él espera que la raza humana tome la decisión, haga metanoia, haga arrepentimiento para salvación, crea en el Evangelio, crea que ya Él los salvó. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esta advertencia la hizo el Señor en Juan 8:24 para todas las personas a las cuales Él llama al arrepentimiento, pero que tienen incredulidad. Y en 2 de Pedro 3:9, la Escritura lo dice claramente, que el Señor no ha venido porque aún tiene la paciencia, y esa paciencia solamente la sabe tener el Señor Jesucristo. Que toda la raza humana oiga el Evangelio y se reconozca, obedeciendo las dos demandas, y obedezca las dos demandas. Arrepentimiento para salvación, arrepentimiento para hacer efectiva la salvación, arrepentimiento verdadero para que el hombre cruce la puerta estrecha. Esa es la palabra dicha por el Señor. Los pensamientos que el Señor tiene de nosotros. Los pensamientos que el Señor dice que somos nosotros. Y como Cristo lo dice, el ser humano lo debe creer, porque la palabra de Cristo es la verdad. Y justos son sus juicios. Salmo 119, 160. Allí dice que la palabra de Cristo es la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Cristo es la verdad. Y todo lo que cita la palabra de Cristo es la verdad. Y nosotros, por fe, debemos creer la palabra de Cristo, porque está escrita. La palabra de Cristo, la Santa Biblia, es la palabra de Cristo. Y nosotros tenemos que creer lo que está escrito.
Por fe tenemos que creerlo. Tenemos que creer que tenemos que obedecer las 2 demandas exigidas por el Señor Jesucristo. Y que dentro de las 2 demandas dice que tenemos que creer con fe en el Evangelio. No hay otra salida, amigo. No hay caminos cortos. No hay opciones, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro vehículo que nos conduzca a la eternidad, a pasar la eternidad con Cristo. No es por medio de las obras, no es por medio del portarme bien, del creer que soy bueno, que no hago daño. El Señor dice que sí haces daño con tu corazón, con tu pensamiento, y que eres juzgado desde el corazón. El Señor ha dicho, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto que estoy haciendo, predicándote el Evangelio, la palabra de Cristo, lo que Cristo piensa de ti, lo que Cristo dice de ti, lo que Cristo cree de ti y de todos nosotros. Dios les ayude.